Capítulo 16. El bosque de Petalburg. Las leyes naturales no tienen piedad. Lazarus Long. Las cuevas y los bosques son una parte natural de nuestro ecosistema. No podemos simplemente ir y destruirlos porque unas pocas personas cada año mueren dentro de ellos. Más de 200 personas cada año mueren en los bosques, solo el 63% de ellos son entrenadores cada año, 22.000 personas mueren en accidentes de atropello y fuga. Entonces, ¿eso significa que vamos a destruir autos también? Por supuesto que no. Porque los coches ayudan a todos en su vida diaria. Los bosques no son más que grandes obstáculos, solo patrullados por alguien con Pokémon o alguien lo suficientemente tonto como para entrar en ellos. Pero, ¿qué sucede cuando destruimos los bosques? Todas las criaturas nativas de ellos comenzarán a moverse a otros lugares, en busca de nuevos territorios para reclamar. ¿No crees que es mejor mantener alejados a los depredadores en los bosques, en lugar de invitarlos a las ciudades? ¿Te imaginas tu viaje al trabajo todos los días si la estación de tren tuviera un nido de vedrilla? ¿Qué pasa si un esceptile afirma que un edificio de oficinas es su nuevo territorio y mata a todos los que intentan ir a trabajar? Es más seguro mantener los bosques y las cuevas como están. Claro, unos pocos cientos de personas pueden morir cada año, pero en serio, ¿no es eso mejor que la alternativa de tener pueblos enteros aniquilados por nuestras propias acciones? Aaron Mateis, 45º campeón de la liga Sino, miembro Sino Elite Four 3007-3010. Hablando sobre los planes propuestos para destruir el bosque Eterna, debido al creciente número de muertes de entrenadores, 16 de abril de 3009. A la mañana siguiente, estaba lo suficientemente cerca saltando por las calles de Rusboro. Roxane finalmente me había echado de su casa alrededor de las 0:30, alegando que tenía una reunión importante y que conmigo cerca, no iba a dormir nada. Luego, 1. Necesidad de dormir. 0. Ella estaba segura de decirme antes de irme que tenía que volver a verla la próxima vez que estuviera en Rusboro, tenía que encontrarme con ella una vez más, ya que supuestamente no quería tener la reputación de involucrarse en aventuras de una noche. Era bastante sorprendente lo temible que podía verse incluso cuando solo vestía una bata azul brillante con estampado de Pikachu. Asentí, le di mi número e incluso recibí un beso de despedida antes de irme, no queriendo enojar a la mujer. Después de todo, ella golpeó fuerte. Funcionó bien a pesar de todo, ya que estaba completamente segura de mis planes de venganza contra la tienda del arrogante dueño del arma. Hice mi camino de regreso hacia él y esperé al otro lado de la calle, debilitando mi plan. Una vez que estuve seguro, dejé salir a Loki de su Pokébola y esperé a que comenzara a silbarme. En cambio, miró a su alrededor, aparentemente feliz de que lo dejaran salir a la oscuridad por una vez. Parecía olvidarse de estar a la ofensiva, y más de simplemente disfrutar el hecho de que lo dejaran salir en su elemento. Ni siquiera hizo un movimiento para atacarme cuando me incliné a su lado y le rasqué detrás de las orejas. «Necesito tu ayuda de nuevo, Loki», le dije, manteniendo mi voz en un susurro bajo. Respondió con entusiasmo, aparentemente entendiendo mis palabras. Lo más probable era que entendiera cada vez que le hablaba en un tono tan bajo, se estaba volviendo malvado y era recompensado por ello. ¿Recuerdas cómo conseguí que robaras el teléfono de Arjan? Él asintió con entusiasmo ante eso. Creo que fue solo porque recordaba las recompensas, pero su entusiasmo me consoló. Necesito que hagas algo similar aquí, le expliqué. Asentí para que me siguiera, y donde yo caminaba tranquilamente en la oscuridad, se escondía como un depredador de la noche. De hecho, casi esperaba que se transformara en un murciélago y se fuera volando, dados los ruidos que hacía y la forma en que caminaba. Llegamos a la tienda y me paré fuera de la ventana. Se detuvo a mi lado e hizo pocas protestas. Cuando lo levanté suavemente y lo sostuve cerca, mi brazo se enganchó alrededor de él como si estuviera cargando a un niño pequeño. «Necesito que entres a escondidas allí», le susurré conspirando. «Cuando estés ahí, destruye todo lo que se vea así». Señalé la cámara de seguridad que vigilaba la caja registradora y me aseguré de que supiera de lo que estaba hablando antes de ajustarlo en mi agarre. «Después de que hayas hecho eso», le susurré. «Quiero que destruyas eso».
Señalé la consola de alarma que estaba cerca de la puerta y le pedí a Loki que lo hiciera lo suficientemente bien como para que no hiciera ruido. Le dejé claro que si destruía demasiado, o si encendía alguna alarma, no recibiría ninguna recompensa. Asintió con entusiasmo cuando lo puse en el suelo. Se rió una vez y se frotó las manos alegremente antes de escabullirse hacia una gran sombra y comenzar a caminar a través de la pared. Observé con asombro cómo atravesaba completamente la pared y entraba en la tienda, y hacía un trabajo rápido con las cámaras de seguridad que podía ver. Se coló en las habitaciones traseras y sin duda destruyó todas las cámaras allí también antes de regresar sigilosamente a la habitación y cortar el código del teclado de alarma, chillando felizmente cuando notó que no se disparaba ningún sonido. Me reí de él y caminé hacia la puerta. Señalé la cerradura que me impedía el acceso, y alegremente saltó y la rompió con el puño. Entré, y tanto Loki como yo gruñimos ante el molesto repique de las campanas sobre la puerta. Independientemente, recogí a Loki y lo elogié, prometiéndole una buena recompensa cuando saliéramos de la tienda. Le tomó un momento explicarle el concepto de más tarde, un proceso que se hizo más difícil a medida que seguía saltando sobre mi pierna como un niño emocionado, aunque pareció captar el mensaje rápidamente. Con el tramposo a mi lado, hicimos un trabajo rápido en la tienda. Le dije que no tenía que tener cuidado, siempre y cuando no hiciera mucho ruido, y me aseguré de que nadie lo viera. Era como decirle a un niño que podía comer todos los dulces que quisiera. Su rostro se iluminó con puro deleite y pronto montones enteros de guantes y cascos estaban siendo arrojados al suelo, asombrosamente casi en silencio. Me reí de sus payasadas y me di la vuelta. Cogí una pequeña navaja de titanio y la escondí dentro de mi bota, sabiendo que si bien no era una de las hojas más afiladas que podía haber, era buena en una emergencia y no me cortaría los pies ni se vería afectada por las duras condiciones en las que sin duda estaría interviniendo. Caminé por la tienda y encontré una hoja brillante, 8 pulgadas de acero inoxidable de alto carbono con mango de micarta. Sería capaz de resistir casi cualquier castigo que el clima le arrojara, y aún tendría la agudeza suficiente para perforar la piel de un tauro. Lo agarré y rápidamente encontré su funda y lo aseguré firmemente a mi cadera. Detrás de mí escuché a Loki divirtiéndose, y me giré para encontrarlo mirándome, usando un casco militar de gran tamaño y con un gran chaleco verde cubriéndolo por completo. No pude evitar reírme de él, sorprendida de que algo que actuaba tan malvado pudiera ser al mismo tiempo tan lindo. Decidí no usar chalecos antibalas dentro de la tienda. La mayoría de ellos eran demasiado voluminosos y engorrosos. Si tuviera que usar uno, sería demasiado obvio y sería más problemático que útil. Me mudé a la parte trasera de la tienda, y rápidamente me decidí por uno de los últimos modelos de águilas del desierto. Encontré la pistolera lo más rápido que pude y la até a mi muslo derecho. La munición no fue difícil de encontrar, y tomé alrededor de una décima parte de su stock, que sería más que suficiente para recargar el arma por lo menos 40 veces. En la parte de atrás de la tienda, encontré una delgada chaqueta verde que estaba diseñada perfectamente para cubrir cualquier arma escondida hasta la cadera de una persona. Lo agarré y me lo puse, feliz de que pudiera cubrir mi cuchillo recién adquirido. El arma era más difícil de ocultar, pero logré encontrar una funda para ella que era del mismo color que mis pantalones. Todavía era bastante notable, pero fue suficiente para que la gente no lo notara al instante. Si se tratara de eso, podría esconderlo fácilmente en mi mochila. Estaba a punto de irme cuando vi una gema brillante en la parte trasera de la tienda. Me encontré fascinado por eso, y no pude evitar detenerme y mirar por un momento. Era una roca de color ámbar brillante que era casi completamente transparente, y parecía como si hubiera una llama constante parpadeando en su interior. Presioné mi mano contra él y me sorprendió lo cálido que se sentía. Nada en mi persona era suficiente recompensa para Loki, decidí, así que arrebaté la gema y la escondí. Regresé a la parte principal y lo llamé para que abriera la caja fuerte en la parte de atrás, aunque me fui sin tomar dinero. Quería darle una lección al hombre, no arruinarlo. De todos modos, sentí que tener dinero sería inútil, dado que sabía que, de hecho, sería completamente inútil dentro de una década. Le hice señas a Loki para que se fuera conmigo, y con cuidado cerré la puerta detrás de mí. Eché a correr por unas pocas calles, plenamente consciente de que mi embaucador me estaba siguiendo felizmente, cacareando todo el tiempo con su diminuta cabeza demoníaca. Me detuve cerca de los límites del bosque de Rusboro, me encorvé y jadeé para recuperar el aliento. Sé que robar la tienda puede parecer excesivo para la mayoría, pero quería darle una lección al hombre. Y en ese momento, tenía perfecto sentido para mí.
Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que probablemente no fue lo más inteligente que pude hacer, y en realidad estaba completamente equivocado por haberlo hecho. Pero lo que tomé me salvó la vida suficientes veces como para eliminar cualquier culpa que pudiera sentir. Cuando recuperé el aliento, Loki estaba charlando alegremente consigo mismo, saltando mientras emitía una serie de sonidos encantados. No creo que pudiera creer que encontró a un humano que le permitía aceptar ser la pequeña criatura malvada que quería ser, en lugar de ser controlado en cada pequeño intento. Loki, respiré, todavía jadeando, llamando su atención hacia mí. Saqué la extraña gema de fuego de mi bolsillo y sonreí mientras se iluminaba brillantemente en sus ojos. Pude ver que estaba bastante cerca de babear al verlo solo, y sonreí para mí. Buen chico, dije, y le lancé la gema. Gritó como si fuera Navidad. Atrapó la gema en sus manos y la sostuvo sobre su cabeza, corriendo alrededor mostrándola como un trofeo por un buen momento. Se detuvo y se lamió los labios, mirando la gema con hambre voraz. Lo mordió encantado, luego se detuvo y comenzó a agitarse como si su boca estuviera en llamas. Se calmó, respiró y luego repitió el proceso una y otra vez hasta que la gema se consumió por completo. Siempre fue un loco. Lo regresé a su bola y me dirigí hacia el bosque mismo, preguntándome si debería intentarlo en las horas oscuras antes del amanecer. Por el camino sopesé los pros y los contras de entrar allí a esa hora. Todos los Pokémon nocturnos comenzarían a regresar a sus nidos, lo que significaba que en su mayoría estaría libre de la mayoría de los insectos y los Murkrow. Por otro lado, habría algunos Pokémon despertando de la noche y comenzando a cazar, o incluso aquellos que pasaban todas las horas del día despiertos. Las principales cosas que tendría que buscar serían Beedrill y Vespiquen, aunque posiblemente Kecleon y Sceptile si tuviera mala suerte. El bosque se acercó rápidamente, y me encontré deteniéndome ante él por un momento. Los árboles se extendían hasta el cielo, y me sorprendió que no hubiera un puesto de guardia o similar para asegurarse de proteger a las personas. Era casi como si la gente de Rusboro hubiera decidido que la distancia de 3 millas entre ellos y el bosque aseguraría que los Pokémon dentro no los atacaran. El día comenzaba a despuntar sobre el bosque, cubriendo las copas de los árboles con un brillo ámbar brillante. Miré mi reloj y me di cuenta de que se acercaba a las 0500, y no pude evitar sonreír para mis adentros. Incluso con una diferencia de 80 años, el ciclo del sol seguía siendo el mismo. Estaba bastante cerca de mi única estabilidad en un mundo tan extraño. La entrada principal que podía ver al bosque parecía ser un camino de tierra sinuoso, donde parecía que alguien había hecho el esfuerzo de cortar la mayor cantidad posible de maleza. Sin embargo, el bosque parecía haber tratado de recuperar el camino con el tiempo, y pude ver los bordes deshilachados y dentados del camino en forma de túnel a través de todas las plantas. Proyectaba un resplandor oscuro que se avecinaba sobre la entrada, y no pude evitar darme cuenta de que mis suposiciones sobre el tiempo estaban completamente equivocadas. Parecía que iba a ser una forma permanente de noche dentro del bosque, y me arriesgaría a encontrarme con cualquier cosa dentro. Una vez que logré pasar el camino inicial hacia el bosque, me sorprendió su interior bastante espacioso. Se abría como una ciudad natural, donde los árboles eran los edificios, y los grandes crecimientos de arbustos, espinos y ortigas actuaban como vallas naturales y callejones sin salida. Sin embargo, el gran tamaño era bastante desconcertante, dado que el bosque no era más que un laberinto natural. Si fuera más pequeño, podría encontrar mi camino más rápido, pero en las grandes extensiones, significaba que podía deambular por períodos de tiempo más largos sin darme cuenta de que estaba atravesando en círculos. Unos metros en el bosque, no pude evitar estremecerme y apretarme más la chaqueta. Hacía un frío asombroso dentro del bosque, y había una fina capa de escarcha sobre la hierba y varias plantas que crecían desde la altura del suelo. Deduje que tenía que ser porque casi no había fuente de luz solar hasta aproximadamente el mediodía, dado que las plantas aún crecían en el suelo del bosque. Me estremecí y me froté los brazos. Estaba agradecida de haber robado la chaqueta cuando lo hice, considerando que la única otra que tenía era mucho más gruesa. Sabía que, a menos que hiciera mucho más frío dentro del bosque, no era probable que lo usara. Prefiero estar un poco frío que sobrecalentado. Hacía frío, oscuro y un laberinto natural gigante. Me puso nervioso al instante, y chillé cuando un buey de polvo pasó revoloteando a mi lado, sin molestarse en lo más mínimo por mi presencia. Me quedé de pie por un momento, tratando de recuperar el aliento, solo un poco consciente de que mi mano había caído instantáneamente hacia mi cuchillo. Respiré hondo e intenté calmarme, aunque apreté con fuerza una Pokébola en mi mano.
Llamé a Xander lo más rápido que pude y me consoló su apariencia. Me gruñó, sin molestarse por el cambio de escenario. La parte inferior de su estómago estaba revestida con una pequeña cantidad de heridas leves que podría decir que iban a dejar cicatrices. Noté que sus patas delanteras eran un poco más largas que antes, y vi que parecía estar formando un cuello entre su cabeza y su cuerpo. Lo levanté y lo elogié nuevamente por su desempeño en el gimnasio, dejando que su presencia cercana calmara mi acelerado corazón. Pareció darse cuenta de que mi corazón estaba acelerado como un maratón y se movió inquieto en mi agarre, mirando a su alrededor en busca de cualquier amenaza potencial. Le aseguré que no había ninguna amenaza inmediata, simplemente que quería su compañía. Me sorprendí cuando me di cuenta de lo cierto que era en realidad. Pareció aceptar esta respuesta, y vestía algo que parecía una sonrisa tonta en su rostro. Además, le dije que tuviera cuidado y le advertí que la mayoría de las criaturas dentro del bosque eran fuertes contra él. Fue una de mis razones originales en contra de querer mucho para empezar. Tenían un número increíble de debilidades a las naturalezas opuestas. No solo eso, sino que sabía cuántos de sus puntos débiles podían explotarse fácilmente. Pero cuando llegué a ese bosque, comencé a ver que no eran simplemente las mecánicas y las evaluaciones de amenazas las que definían todo. Independientemente de sus capacidades, sabía que Xander era un Pokémon que se esforzaba al máximo en la batalla, a pesar de las desventajas que pudiera haber tenido, lo que noté mucho en su combate con Ale. Fue asombroso que hubiera visto resultados al día siguiente. Sus capacidades de esquivar eran mucho mejores y podía atacar más rápido y con mayor precisión en avisos más cortos. Hizo todo lo posible sin importar qué, y me di cuenta de que era mi deber como su entrenador no solo encubrir sus debilidades, sino también ayudarlo a mejorar. Además, no era solo mi deber, se lo debía a él por todo el esfuerzo que hizo para ayudarme. Lo volví a colocar en el suelo, muy consciente de que con él andando a mi lado, estaría aumentando mi tiempo de viaje en una cantidad considerable. Pero sorprendentemente, no me molestó. Estaba más que contento de abrazar su presencia y sabía que podía usar el tiempo extra para comenzar a planear las cosas en mi cabeza. Ya no me decían qué hacer, tenía que idear planes y estrategias por mi cuenta, todo el tiempo. Era nuevo, extraño e infinitamente más aterrador de lo que hubiera pensado. Aunque por alguna extraña razón, tener a Xander cerca hacía que todo pareciera mejor. Me di cuenta, casi por primera vez, de que parecía estar contento de dejar en paz a todos los demás Pokémon, y solo lanzaba gruñidos de advertencia a algo que se acercaba demasiado. Era bueno, aunque parecía reacio a atacar a menos que lo provocaran. Estaba viendo lo que Aryan me había dicho desarrollarse ante mis ojos. Solo estaba listo para atacar cuando algo parecía estar listo para hacerlo. De lo contrario, bien podría haberles dado la espalda constantemente, dada la falta de voluntad para luchar que poseía. Sabía que necesitaba entrenarlo fuera de él. El único problema era que realmente no sabía cómo hacerlo. La primera idea que tuve fue dejarlo solo un rato en el bosque y dejar que se defendiera de las criaturas salvajes. Aunque lo reconsideré rápidamente, recordando su gran desventaja contra todo dentro del bosque, y el hecho de que muchas de las criaturas podían envenenar a cualquier otra criatura viviente. No sabía mucho sobre cómo curar el veneno, y solo conocía los métodos de campo más básicos para eliminarlo del sistema de alguien. El único problema sería que, si funcionara, la persona sudaría mucho y, a menudo, perdería el control de sus intestinos mientras se desintoxicaba. Desafortunadamente, era muy similar a los síntomas del envenenamiento irreversible, así que no sé si se curó o no hasta que murió o volvió a estar bien. Y honestamente, no quería arriesgarme a dejarlo morir. Sabía que era porque obstaculizaría los planes originales, pero creo que en algún lugar, en algún nivel, estaba apegado a la pequeña criatura. Caminaba un paso por cada 10 que normalmente daría mientras me entretenía al ritmo de Xander. Me permitió evaluar las condiciones por las que viajaba y me dio tiempo adicional para pensar las cosas. Calculé entonces que me llevaría más de una semana atravesar el bosque, si hacía buen tiempo. Recordé las palabras de Jennifer y cómo tenía menos de un año para cambiar todo. Era marzo en ese momento, lo que deduje significaba que tenía hasta el final literal del año. Darme cuenta de eso me hizo querer rendirme en ese mismo momento. Habían pasado solo 3 meses del año y, sin embargo, la primavera de Oen era demasiado calurosa para mí. Sabía que estaría sufriendo por la llegada del verano, y esperaba tener un Pokémon de hielo para ese momento, aunque solo fuera para que pudiera salpicarme constantemente con ráfagas de viento frío. Todavía no podía entender cuál era la principal razón de la destrucción del mundo.
Sabía que había una serie de cosas que condujeron a la caída general, pero no tenía idea de si era un montón de cosas pequeñas o una cosa grande. Por lo que puedo recordar, podría haber sucedido en otro país, y me lo perdería por completo mientras estuviera en Oren. Decidí entonces y allí que necesitaba un psíquico. Supuestamente no recibiría ningún daño cerebral si mis Pokémon solo compartiesen imágenes y hablaran conmigo. Supuse que compartir imágenes significaba que podía compartir recuerdos. Teoricé que si hacía que un Pokémon usara su clarividencia y luego lo comparaba con mis recuerdos del futuro, podría ayudarme a identificar lo que realmente sucedería. Incluso si no pudiera decirme lo que sucede, por alguna tonta escapatoria de que explicar el futuro era compartir las habilidades del Pokémon, simplemente podría hacer que me guiara para ayudar, en lugar de explicármelo. Significaba que necesitaba un psíquico con poderes como Alakazam, Hypno o un Shadow. Sin embargo, una cosa era segura. Nunca me acercaría a uno de los Gardevoirs demoníacos. Había estado caminando con Xander en el bosque por poco más de una hora antes de que decidiera parar. Xander gimió cerca de mis pies, descontento con la repentina parada en movimiento. La hierba se había hecho más alta, casi cubriéndolo por completo, y había varios árboles que se cernían sobre nosotros. Se separó en algunos caminos separados y, sinceramente, no estaba muy seguro de qué camino tomar. Me detuve para orientarme y comenzar a entrenar a mis dos criaturas. Me di cuenta mucho de que Xander no estaba atacando nada, y tuve la sensación de que eventualmente nos llevaría a la ruina. Muchos de los insectos podrían ralentizarnos y envolvernos con su seda, y si estaba cansado de atacar algo, podríamos terminar siendo la próxima comida de un insecto. Por otro lado, si confiaba demasiado en Loki, podría haberse vuelto demasiado difícil de manejar. Era una decisión que tenía que tomar, y ante la claridad de todo, elegí una tercera opción oculta. Capturar un nuevo Pokémon. Razoné que podría atrapar a uno de los muchos bebés Wurmple que anidaban en el bosque. Sabía que sus ciclos de vida completos tardaban 10 meses en madurar hasta convertirse en Dustox o Beautifly y, además, sabía que los Wurmple solo crecían fuera de la indefensa etapa larval alrededor de los 3 meses de edad. Significaba que si atrapaba uno lo suficientemente viejo, podría madurar extremadamente rápido y podría usar los venenos mortales que producía naturalmente para mi ventaja. Al menos, ese era el plan original. Solté a Loki en un destello de luz y me di cuenta con un pequeño toque de orgullo de que no reaccionaba de la manera habitual hacia Xander o hacia mí. En lugar de eso, se deleitó en que lo dejaran salir y se paró frente a mí con calma. Sin embargo, no me engañé, ni siquiera entonces. Sabía que todo podría ser un truco, y en el momento en que lo molestara, volvería a su estado salvaje. De todos modos, le seguí el juego, aunque solo fuera para apaciguarlo. Cualquier cosa menos Xander se acerca demasiado, siéntete libre de matarlo, le dije, sonriendo para mí misma ante su abierta risa de placer. Me volví hacia el Lotad y me agaché ante él. Pero debes asegurarte de que los Pokémon no se acerquen lo suficiente como para atacar en primer lugar. Debes trabajar en tu moral de batalla. Eres demasiado indeciso para atacar. Giré mis brazos a mi lado mientras me ponía de pie y decidí en ese momento cuál sería el plan de acción. Configuré simulacros para mis dos Pokémon, y los hacían a diario. Ambos tenían 3 al día, centrándose en diferentes aspectos, y me aseguré de presentarlos mientras avanzábamos por el bosque. Era la única forma en que sabía que podría entrenar a mi Pokémon de manera efectiva. Había crecido en el ejército, los ejercicios eran una segunda naturaleza para mí. Fácilmente podría pasar la experiencia a mi Pokémon, dado que me dieron el tiempo y el esfuerzo necesarios. Lo más extraño fue implementar una forma de estrategia de batalla en mis planes. Si bien el ataque directo seguía siendo una estrategia, obviamente no me iba a llevar muy lejos. Hice que Loki hiciera simulacros usando los extraños destellos de luz que había usado en la espalda de Siren, el mismo ataque que hizo que los peces saltaran a tierra firme e intentaran nadar en ella. Necesitaba que fueran más competentes en todo antes de que pudiera descubrir cómo usarlo. Pasamos unos buenos días en la primera parte del bosque, conmigo implementando el régimen de entrenamiento en ellos. Todos los días a las 0, 900, 1400, 1900, los hacía entrenar durante 2 horas. Retrasó nuestro progreso a través del bosque, pero rápidamente recogieron las ideas que tenía para ellos. También tuve que enseñarles cómo vigilar en la naturaleza. La primera noche, me quedé despierto todo el tiempo, explicándoles todo lo que pude. Tomé ambos relojes, aunque uno con Loki y otro con Xander.
Al día siguiente, estaba a punto de pasar todo el día, después de haber pasado más de 48 sin dormir, aunque perseveré a pesar de todo. Esa noche, estaba prácticamente muerta mientras dormía, y no presté atención a si me despertaba a la mañana siguiente o no, simplemente estaba así de cansada. Sin embargo, afortunadamente, parecía que Xander había entendido el concepto de vigilar y, a juzgar por los pequeños rasguños sobre él y Loki, deduje que había logrado convencer al fantasma para que vigilara. Estaba orgulloso de los dos. Sin embargo, las noches en el bosque eran tiempos horribles. Alrededor de las 1800 horas todos los días, la temperatura del bosque comenzaba a bajar, y a las 22 horas, se podía ver escarcha que comenzaba a formarse en la hierba y las hojas de los árboles. Me desperté un par de veces con uno de mis Pokémon acurrucado contra mí, el otro vigilando en algún lugar cercano. Fue una experiencia extraña, y aunque me asusté la primera vez que sucedió, me desperté en medio de una pesadilla en la que tenía un Zubat adherido a mi estómago, drenándome la sangre y encontré a Loki abrazado a mí cuando me desperté. Extrañamente me entusiasmó la idea al instante. Sin embargo, alrededor del cuarto día, mi ánimo comenzó a decaer rápidamente en nuestra caminata. Todo se volvió borroso en una visión larga e interminable de árbol, arbusto, árbol, hierba en un bucle, y estaba seguro de que los días y las noches se hacían cada vez más cortos. Mi reloj interno había sido sacudido por la extraña y constante casi oscuridad del bosque, y la continua formación de escarcha significaba que a menudo me despertaba temblando y con frío, incluso cuando estaba bien envuelto en un saco de dormir. Miré hacia el dosel y me esforcé por ver la luz del sol arriba. Miré mi reloj y aunque me decía que era mediodía, apenas podía creerlo. La gente debe perder la cabeza aquí, susurré más para mí, pero Loki me respondió con una pequeña charla. No saber dónde estabas, y mucho menos qué hora del día era, debe haber vuelto loca a tanta gente. Me pregunté brevemente cuántas personas morían en esos mismos bosques cada año, aunque rápidamente descubrí que mi tren de pensamientos se detuvo abruptamente cuando Loki chilló alegremente y persiguió a un pequeño buneario a través de la hierba. Me había dado por alternar con quien caminaba mientras avanzábamos por el bosque. Había encontrado un arroyo que estaba destinado a conducir a los embalses de Petalburg, así que sabía que si lo seguía hacia el sur, eventualmente llegaría al final del bosque que necesitaba. También significaba que Xander podía nadar junto a mí a un ritmo más rápido cuando caminaba con él. De lo contrario, Loki podría seguirme fácilmente, aunque a menudo corría hacia el arroyo y chapoteaba como un niño emocionado. Se estaba portando más que nunca en el bosque, aunque lo atribuía que podía correr libremente y matar lo que quisiera durante las noches. De lo contrario, me aseguré de seguir el consejo de Ike y les proporcioné comida en los horarios establecidos. De hecho, fue bastante sorprendente lo rápido que se adaptaron. Para el segundo día, ambos tendrían hambre al mismo tiempo que yo, y nos sentábamos a comer un rato antes de continuar. Después de todo, el bosque tenía mucha vida silvestre para comer, siempre que lográramos mantenernos alejados de los insectos territoriales. Una o dos veces logramos ofender a la fauna local. Durante los simulacros de práctica, Xander golpeó accidentalmente un Beedrill, y terminamos huyendo para salvar nuestras vidas de las criaturas mortales. La mayoría de las personas parecen pensar que pueden lidiar fácilmente con los insectos con fuego, pero incluso entonces, sabía que había que tomar precauciones. Eran insectos del tamaño de jóvenes adolescentes y tenían lanzas de un pie de largo en sus patas delanteras. Las estadísticas decían que mataban al menos a 2000 viajeros al año y, sinceramente, me sorprendió que fuera tan bajo. Al menos en nuestro escape de las abejas, encontramos el arroyo, caímos directamente en él. Me detuve junto a Loki y observé cómo se zambullía en un montón de hojas como un niño feliz. Asomó la cabeza hacia mí y sonrió, y no pude evitar reírme de él. Realmente comencé a preguntarme entonces, ¿cómo me las arreglé para vivir con odio y miedo de todas esas criaturas? Los ignoraba a todos y descubrí que el nuevo mundo en el que me encontraba era realmente una bendición disfrazada. Miré a Loki un momento más y reflexioné. Sabía que podía usar habilidades psíquicas, dado su espeluznante teatro ratata muerto. Pero cada vez que tenía un taladro, no podía hacer mucho más que levantar una mota de tierra sin poner toda su atención en ello. Quería que pudiera recoger cosas y arrojárselas a los enemigos sin dudarlo un momento, aunque no podía hacer eso y concentrarse por completo en la batalla. Silenciosamente había acumulado esperanzas de que él podría ser mi psíquico sabelotodo para el futuro, y puse todos mis sueños en que pudiera comunicarse conmigo y promover mis planes.
Pensé que si intentaba comunicarme conmigo, casi definitivamente me dejaría un tumor cerebral o, al menos, convencería al fantasma de que se comiera mi cerebro. O algo por el estilo. No importaba mucho, ya que más tarde descubrí que nunca podría desarrollar la capacidad de precognición. Tenemos que capturar otro Pokémon pronto, le dije, distraídamente. Aunque no estoy seguro de que, admití, consciente de que su atención estaba absorta en mí. Aunque significa que necesitaré que lo lastimes lo suficiente para que yo lo capture. Pareció gustarle la idea, asintió ansioso y decidió saltar de emoción. Lo observé por un pequeño momento antes de volver mi atención a nuestro entorno. Los árboles parecían volverse más espesos y más densamente extendidos, y tenía la sensación de que muy pronto conduciría a un callejón sin salida natural, o al territorio de un Pokémon salvaje. Obligué a mi cerebro a detenerse ante las locas imágenes mentales que había inundado mis sentidos. Se sabía que todo, desde Sceptile hasta Pinsir, acechaba en los bosques. Me negué a pensar más en lo que podría haber en el bosque y, en cambio, me concentré en lo que era. Miré a Loki y, de repente, mi corazón se detuvo. No te muevas. Le siseé, y afortunadamente se detuvo al instante. Corrí a su lado y lo hice retroceder un paso. Me miró, confundido, aunque le hice señas para que se callara. Un paso delante de él había un pequeño grupo de semillas, cada una unida por hilos apenas visibles. Una trampa. Era lo único que podía ser. Mi mente se aceleró. ¿Qué pudo haberlo dejado? ¿Fue dañino? ¿Era seguro? Lo miré un momento más, y de repente la memoria me inundó. Mierda. Siseé, y retrocedí otro paso. Las semillas se movieron y mi corazón se aceleró dentro de mi pecho. Mierda, mierda, mierda. Siseé y corrí hacia atrás con Loki. Se revolvió en mi agarre, y me escondí detrás de un árbol, agachándome lo más bajo que pude, mientras le hacía señas para que se callara. No estuvo bien. Sabía lo básico de tal cosa. Sceptile dejaría trampas de semillas de sanguijuelas en pequeños grupos justo fuera de su territorio. Estaban conectados por hilos invisibles que conducen de regreso a la criatura misma. Si se activaba uno, aturdiría a su víctima y se enredaría a su alrededor. El Sceptile podría rastrear a la víctima, ya que las semillas los absorberían hasta dejarlos secos y los transferirían al propio Sceptile. Sabía que solo era peligroso si las semillas se habían disparado, pero se estaban moviendo. No tenía idea de lo que eso significaba. Loki estaba en silencio a mi lado, mi corazón acelerado le preocupaba lo suficiente como para permanecer en silencio. A la distancia, escuché el crujido de una rama cuando el peso aterrizó sobre ella. Mis oídos se crisparon, al igual que los de Loki, y esperamos allí con la respiración contenida. Otro. Luego otro. Mierda. Me siseé a mí mismo, obligándonos a ser casi uno con la suciedad. Se estaban acercando. Estaba prácticamente inhalando el suelo mismo, tratando de mantener la calma y ocultarme. Loki no dijo nada y no se movió ni un centímetro. Deduje que sus Pokémon eran presa nativa de algo, quizás otro fantasma. No pensé mucho más cuando la bestia saltó al claro frente a nosotros. Saltó de los árboles sin hacer ruido, y el leve susurro de la hierba acompañó su aterrizaje. Era tan alto como yo, aunque era todo verde y era un lagarto de aspecto temible con horribles ojos amarillos. Su cola se astilló en una docena de espinas naturales, todas sobresaliendo a los lados para atacar a cualquier víctima. Lamió el aire con una lengua bífida, probándonos. Se movió a la recolección de semillas con gracia sigilosa. Lentamente se inclinó y los recogió, dándoles la vuelta en su agarre. Miró, entrecerró los ojos un momento y luego se volvió. Y vio las huellas de Loki. Saltó y miró al cielo, desatando un silbido gutural. Mi corazón se aceleró en mi pecho y escuché a Loki comenzar a hacer unos pequeños sonidos. Nos presioné más contra la tierra y me acosté lo suficiente como para que mi boca quedara en el barro. No me importaba, habría preferido comer barro a morir cualquier día. Su lengua parpadeó de nuevo. Lentamente se dio la vuelta y vi la gran garra en sus patas traseras, como las de los dinosaurios antiguos. Hice una mueca por dentro cuando hizo clic en las piedras cercanas, formando un pequeño patrón. Tap tap, tap tap tap. Respiré. ¿Qué estaba haciendo? Dio un paso adelante, dirigiéndose hacia nosotros dos. Estaba dibujando todo, como un monstruo sádico. Me vi obligado a verlo, respirando tan tranquila y rítmicamente como pude. En fuera. Tap tap, tap tap tap. En mi agarre, Loki respiraba a un ritmo mucho más errático. Dentro fuera dentro. Tap tap, tap tap tap. Se me cortó el aliento y el patrón se perdió a los primeros 2 toques. Su lengua parpadeó en nuestra dirección, y mi sangre se congeló en mis venas.
Estaba imitando nuestro patrón de respiración. Podría oírnos. Podría saborearnos. Era saborear el sentimiento de la caza. Le hice un gesto a Loki para que permaneciera quieto mientras me movía tan lentamente como podía hacia mi arma. Me acerqué más, notando que el gran lagarto se dirigía hacia nosotros. Por cada centímetro que avancé hacia mi arma, el Sceptile dio 3 pasos. Me iba de ganar. No podía dejar que supiera que estábamos allí. La hierba solo cubría a Loki por unas pocas pulgadas, y a mí por unas pocas más, aunque sabía que sería capaz de vernos si miraba lo suficientemente cerca. Se acercó más, y todavía no estaba cerca de mi arma. Aún más cerca, y pude oírlo respirar metódicamente. Otro paso, y las hojas que rodeaban sus muñecas brillaron con un verde malévolo. Mi corazón cayó una vez más, sabiendo lo que significaba. Leaf Blade, una técnica aprendida por ellos, que hizo que sus hojas fueran lo suficientemente fuertes como para cortar incluso el acero. Mi pobre y blando cuerpo no tendría ninguna posibilidad. Me agaché y agarré la solapa que cubría mi arma. Y el Sceptile estaba frente a nosotros. Se me cortó la respiración y me obligué a no hacer ningún ruido. Loki estaba tenso en mi agarre, y podía sentir los latidos erráticos de su corazón. Solo se me ocurrió en esos momentos que Loki no era completamente un fantasma, también era una criatura de la oscuridad. Me hizo preguntarme si ya estaba muerto o no, y la vieja pregunta de si los Pokémon fantasmas podrían morir o no. Parecía que íbamos a averiguarlo pronto. Cerré los ojos con fuerza cuando la lagartija se agachó y sentí su cálido aliento en mi cara. Olía a bellotas y a carne podrida, y luché contra las ganas de vomitar. Su lengua aleteó en el aire ante nosotros, trayendo una pequeña brisa que me recordó el olor a hierba después de la lluvia. Me negué a morir allí. Fue un movimiento de todo o nada. Necesitaba tomar mi arma lo más rápido que pudiera, aunque de ninguna manera era más rápido que un Sceptile. Pero tenía que arriesgarme. Agarré mi arma. Una ramita se partió. El Sceptile chilló. Un Pokémon gritó de dolor. Mis ojos se abrieron de golpe ante el último ruido. Loki todavía estaba a mi lado, gruñendo pequeños y salvajes en dirección al Sceptile. Lo vi de pie sobre un Pokémon que no había visto antes. Un conejo bípedo que se agarraba el cuello con los ojos muy abiertos por la alarma. La sangre fluyó libremente entre sus manos, y el Sceptile se inclinó y lamió la sangre de sus hojas afiladas. Había visto todo lo que necesitaba. Agarré a Loki y corrí en la otra dirección, sin importarme si me perdería o no. Los gritos de muerte del conejo en la distancia me dijeron que tomé la decisión correcta. Una hora después de respirar el dulce olor de una muerte segura, mi corazón todavía estaba acelerado. De todos modos, continué tan normalmente como pude. Xander y Loki estaban haciendo sus ejercicios, y comencé a hojear la guía vieja y algo maltratada que guardaba en mi bolso. Me dijo que Loki no debería haberse sentido intimidado por el Sceptile en lo más mínimo, y debería haberlo enfrentado de frente. Me pregunté por qué, y luego leí unos párrafos más adelante. Aparentemente, los Pokémon se comportaron de acuerdo con lo que sentían sus entrenadores en ese momento. Mencionó que si un entrenador estaba enojado, un Pokémon sería más violento en su ataque, aunque detalló que si un entrenador mostraba signos evidentes de miedo, el Pokémon se alimentaría de ese miedo y sería incapaz de pelear bien. Maldije. Loki no luchó contra el cetro porque tenía miedo. Tenía todo el derecho de serlo, podría haber terminado fácilmente como la próxima comida del lagarto gigante. Loki era el que ya era un fantasma. Fruncí el ceño al libro como si mi mirada pudiera hacerlo estallar en llamas. Debido a que me asusté y traté de preservar mi vida, asusté a Loki. Bueno, no era como si fuera a acercarme a un cetáceo salvaje y abofetearlo. Parecía que todos los días aprendía otra forma en la que ser entrenador era más difícil de lo que había pensado al principio. Aparté el pensamiento y saqué mi linterna de mi bolso. Estaba teniendo un uso justo en el bosque, aunque solo hasta cierto punto de la noche. La primera vez que lo usé, terminé teniendo un enjambre de polvos, polillas venenosas y polillas que acudían en masa hacia la poderosa luz.
No pude evitar recordar la descripción de Aid de que era un sol en miniatura, y terminé riéndome, incluso cuando los insectos comenzaron a volar a nuestro alrededor. Llamé los nombres de mis Pokémon, y ellos detuvieron su entrenamiento para regresar a mi lado. Ambos estaban jadeando y con los pies caídos. Tenía la imagen de ellos como humanos, completamente empapados en sudor. Sin embargo, me miraron y, a pesar del cansancio evidente, parecían felices. Podría relacionarme. El entrenamiento me hizo sentir mejor conmigo mismo, sabiendo que iba a estar en mejor forma. Me resultó increíble cómo incluso después de tantos años de querer salir de mi mundo, cuando finalmente lo conseguí, comencé a apreciar lo que me había enseñado. Estén atentos a Wurmple, les dije a ambos, manteniendo mi voz en un susurro conspirador. Si ves uno, asegúrate de someterlo para que pueda capturarlo. Pero no lo mates. Agregué rápidamente, asegurándome de enfatizar ese punto. Me imaginaba mis posibilidades con uno de esos más. Eran más comunes en Hoenn, ya que Caterpie y Weedle todavía se estaban adaptando por completo a la vida de Hoenn y sus depredadores. En mi opinión, si atrapara a algo nativo de Hoenn, sabría cómo defenderse de otros Pokémon de Hoenn. También sabía que cualquiera de las formas evolucionadas del Wurmple podría ser increíblemente útil para mí, dadas sus habilidades para infligir a sus enemigos un potente cóctel de enfermedades. Ojeé mi Pokédex y abrí el archivo de Wurmple. Después de mostrárselo a mis dos Pokémon y evitar que Loki se comiera la máquina, estaba seguro de que mi Pokémon podría hacer la mayor parte del trabajo duro por mí. Asentí con la cabeza para que caminaran conmigo, concediendo que Xander se posara sobre mis hombros. Se sentía como si fuéramos una familia extraña, a pesar de las diferencias de especie y la completa barrera del idioma entre nosotros. Sabía que la gente tenía Pokémon como mascotas y me preguntaba cómo podían patrocinar tanto a las criaturas. Eran pequeñas bestias asombrosas, llenas de personalidades y habilidades maravillosas. Me asusté al darme cuenta de lo rápido que me había enamorado de Pokémon. Siempre les había temido, sabiendo que no eran más que bestias salvajes. Mis experiencias con ellos me hicieron preguntarme si los que conocí mientras crecía fueron solo el resultado del maldito virus que azotó a las naciones. Caminé por los senderos, escuchando de nuevo los sonidos del arroyo. Tenía una vaga idea de en qué dirección había escapado del Sceptile, así que comencé a retroceder sobre mí mismo. Después de los días dentro del bosque, comencé a notar pequeñas señales de advertencia de los territorios de Pokémon, y qué Pokémon prefería qué tipo de entornos. La mayoría de los insectos parecían preferir un árbol grande y tenían colonias enteras construidas a su alrededor. Pokémon como Buneary tenían pequeñas madrigueras cerca de fuentes de agua o comida, e incluso había visto un nido de Kecleon en los arbustos más grandes. Miré hacia el cielo y analicé el dosel. Se estaba volviendo más denso, y podía ver los pequeños puntos donde los rayos del sol penetraban para tocar el suelo. La cercanía de los árboles efectivamente formaba una barrera entre ellos, y estaba seguro de que solo vería lo que estaba escondido allí una vez que estuviera debajo. Me obligué a mantener la calma, recordando los consejos del libro. Manténganse alerta, chicos, le advertí a mi Pokémon. Los árboles cubren mucho aquí. Escuché a mi Pokémon expresar sus acuerdos y continuar su charla un momento más. Supuse que habían dividido quién iba a vigilar qué, ya que inmediatamente después Loki se escabulló a nuestro alrededor en amplios círculos, analizando los alrededores con vigor, mientras sentía a Xander mirar hacia arriba y por encima de nosotros. Me sentí seguro con ellos. Hasta que algo crujió bajo mi pie. Salté en el aire alarmado incluso cuando Loki se volvió hacia el ruido. Jadeé alarmada, extendiendo una mano para indicarle a mi fantasma que estaba bien. Hizo un pequeño gruñido y se dio la vuelta, olfateando algo que no podía ver ni oler. Me maldije en silencio. Me había olvidado de probar mi equilibrio mientras caminaba por la hierba. Era tan gastado y pisoteado en las partes donde caminaba que simplemente asumí que estaba pisando tierra continuamente. Miré hacia el suelo, temeroso de que lo peor que pudiera ser fuera un caparazón de Kakuna. En cambio, encontré dos mitades de una Pokébola rota. Lo miré fijamente, susurrando inconscientemente, ¿qué? Mientras me agachaba para analizarlo. Era bastante nuevo, me di cuenta de eso. No podía decir mucho más, pero por las pequeñas manchas de sangre que había en su interior deduje que había estado ocupado en un momento u otro. Xander graznó en mi hombro mientras buscaba algo más. Encontré otra Pokébola muerta y una billetera sin nada más que polvo. Alguien debe haberlo encontrado todo antes que yo, me di cuenta. Palpé alrededor y encontré la base de un palo de madera alojado en la espesura. Tiré con todas mis fuerzas y lo solté, cayendo hacia atrás con la fuerza del mismo.
Algo comenzó a silbar encima de mí. Mi corazón saltó en mi pecho. Miré hacia arriba para ver qué era. Solo para tener un ataque al corazón cuando un Spinarak saltó. Grité y salté hacia atrás en el suelo, incluso cuando Xander saltó de mi hombro y salió en mi defensa. El Spinarak siseó una vez más y se escabulló hacia el bosque, solo unos pasos por delante de Loki, quien lo persiguió a una pequeña distancia. Respiré pesadamente y comencé a reírme de mi estupidez. Entonces algo húmedo golpeó mi frente. Grité y salté hacia atrás de nuevo, y esta vez sentí que algo goteaba en mi pierna. Con manos temblorosas llegué a mi frente y me la sequé, mis dedos quedaron húmedos y pegajosos. Me miré los dedos. Estaban manchados de sangre. Loki corrió a mi lado con entusiasmo y comenzó a oler el aire. Captó el olor a sangre en mi pierna y lo analizó antes de lamerse los labios con entusiasmo. ¡No! Le grité mientras intentaba morderme la pierna. Mal Loki. Siseé, golpeándolo en la sien. Gritó y retrocedió un paso, enfurruñado como un niño despreciado. Empujé el pensamiento a un lado. En cambio, miré hacia arriba para ver lo que estaba goteando sobre mí. Y me encontré mirando un capullo manchado de sangre. Me puse de pie de un salto al instante, retrocediendo unos pasos en caso de que atacara. Cuando pasó un momento y mi respiración frenética se hizo más lenta, di un paso adelante e intenté analizarlo de nuevo. Incluso entonces todavía goteaba sangre, una vez cada medio minuto más o menos. Estaba a unos 3 metros por encima de mí y estaba suspendida de una gruesa cuerda de seda de la rama más cercana. La cápsula estaba ligeramente amarilla en algunos lugares, y me di cuenta de que el cuerpo se estaba descomponiendo por dentro, los fluidos goteaban libremente de él. Me estremecí y me froté los brazos, repentinamente frío. Era una vez una persona, probablemente uno de los muchos entrenadores que se habían perdido en el bosque. Entrecerré los ojos un momento más, decidiendo que no quería terminar como la pobre alma. Vamos chicos, le susurré a mi Pokémon. La sangre va a atraer a otros Pokémon. Mi Pokémon asintió ansiosamente a mi lado. Salí con ellos y di unos pasos antes de que algo se envolviera alrededor de mis pies. Grité cuando perdí el equilibrio y caí de cara al suelo, rodando y escupiendo bocanadas de tierra y hierba. Me levanté disparado, solo para caer de nuevo cuando la extraña sustancia alrededor de mis pies se volvió tan dura como una roca. Miré hacia abajo y noté que estaba cubierta con una seda extraña como la de la vaina, y mi corazón se detuvo al instante. ¡Oh, mierda!, maldije, y salté una vez más cuando algo crujió entre los arbustos. Xander, hazlo explotar. Siseé, manteniendo mi voz baja. Loki, ayúdame a liberar mis pies. Ordené, incluso mientras intentaba agarrar el cuchillo en mi cadera. Escuché a Xander croar cuando saqué mi cuchillo y me agaché para liberarme. Loki se rió a mi lado, desmenuzándose alegremente en la seda dura como una roca. Cuidadoso. Le susurré, no queriendo perder los pies. Me las arreglé para liberarme a tiempo, para ver a Xander golpeado por una ráfaga de seda en la cara, y lo escuché luchar para respirar más allá. Mierda. Maldije una vez más, repitiendo la palabra una y otra vez en mi mente. Loki, lidia con eso. Sí seré. Me di la vuelta y levanté con cuidado a Xander, estudiando su rostro en busca de alguna señal de sus rasgos. Incapaz de encontrar nada, escogí un lugar y recé para que fuera su boca cuando presioné el cuchillo. Lo escuché jadear y yo mismo jadeé, aliviado y asombrado. Lo saqué de su cara, cortándonos a los dos con la fuerza. Loki chilló cuando el Pokémon invisible se lanzó hacia él. Me di la vuelta y me puse de pie de un salto, moviéndome constantemente y diciéndole a mi Pokémon que hiciera lo mismo. No podía ver lo que había en la hierba, pero me paré más alto que él, convirtiéndome en un objetivo obvio mientras trataba de ver qué era. ¡Ah! Grité cuando la seda se estrelló contra mi mano izquierda, uniéndola a mi costado. Maldije y me agité, intentando enderezarme mientras mi Pokémon intentaba atacar al Pokémon misterioso. Loki, sácalo. Sí seré. Xander, golpéalo hasta dejarlo sin sentido cuando emerja. Continué tratando de sacarme de los fluidos pegajosos. Cada vez que mi brazo alcanzaba cierta distancia antes de volver a su lugar, me hacía maldecir una vez más. Agarré el cuchillo y traté de salir, con una sola mano, cuando noté que Loki comenzaba a atormentar a la misteriosa criatura. Siseó desde dentro de los arbustos, y noté un destello repentino de color rosa cuando saltó, las púas gotearon un horrible fluido púrpura viscoso. Antes de que pudiera reaccionar, Xander lo lanzó desde el cielo con agua a presión. El insecto chilló y voló hacia atrás unos buenos metros, rebotando sobre la tierra. Lo miré, no podía creer mi suerte. Un Wurmple. Loki siseó y preparó sus garras, y apenas tuve tiempo de gritar, ¡suéltalo!
antes de que atacara. Sus garras destrozaron la piel vulnerable del Pokémon, rompiéndola fácilmente pero dejando solo pequeños cortes. Recogió al insecto que se agitaba y le estrelló la cabeza contra una roca cercana con una fuerza feroz, y me sorprendió que el Wurmple solo estuviera aturdido por el ataque, y no simplemente una mancha en la roca. Sonriendo, agarré una pelota de mi mochila después de liberar mi brazo y la preparé lo mejor que pude. La lancé con toda la fuerza que pude reunir a la criatura y observé con gran dificultad cómo se estrellaba contra el cráneo del Wurmple y explotaba, absorbiéndolo con un destello de luz roja. Vamos, vamos, susurré, apretando los puños con ansiedad. Finalmente dejó de mecerse y se atenuó, y no pude evitar celebrar la victoria. Lo atrapamos. Exclamé, todo lo demás olvidado en ese momento. Lo atrapamos. Repetí, incluso cuando Xander movió la pelota con interés. A Loki no pareció importarle. Bailó a mi alrededor con júbilo, incluso más cuando lo elogié a él y a Xander. Cogí la pelota del suelo y me pregunté qué hacer con ella. Tuve un Wurmple, y estaba regocijándose por el hecho. Finalmente algo parecía estar cayendo a mi favor. Después de escapar por poco de un Sceptile asesino y encontrar un cadáver en una vaina de seda, esa tenía que ser mi buena suerte. Miré la pelota un momento más. Sabía que estaba al menos a unos días de distancia de la ciudad más cercana, más aún si Petalburg todavía estaba cerrado. No podía dejar al bichito dentro de su bola hasta entonces. Tenía suficiente equipo médico para repararlo, y estaba seguro de que solo necesitaría una buena noche de descanso después. Saqué la Pokédex de mi bolsillo y escaneé la Pokébola, seguro de que debería funcionar. Una sonrisa estalló en mi rostro cuando un montón de información se iluminó en la pantalla de la máquina, desde la altura y el peso del Pokémon hasta un breve análisis de su salud y edad. «Wow», dije, captando la atención de mis Pokémons. El Wurmple tiene casi 8 meses. Significa que será un Beautifly o un Dustox en poco tiempo. No pude evitar reírme ante la idea. Mi suerte finalmente había llegado a un buen punto, al parecer. Presioné otro botón y encontré la información que necesitaba. Aparentemente es un Wurmple macho, dije, más para mí que para mi Pokémon. Me pregunto qué nombre debería darle. Una lista de nombres floreció en mi cabeza, aunque los aparté. Nombré a Xander antes de conocerlo realmente, y se tomó un tiempo para responder a su nombre. Loki, por otro lado, me había llegado a conocer un poco primero y se adaptó a su nombre casi de inmediato. Decidí nombrar a la criatura después de conocerla por primera vez, seguro de que tomaría el nombre más fácilmente. Miré a mi Pokémon y agarré la pelota con fuerza en mi mano. «Chicos, ¿creen que están listos para una pequeña defensa?», les pregunté. Me miraron con curiosidad, y sostuve la pelota frente a ellos. Voy a dejarlo salir para curarlo, así como también presentárnoslo. Si parece que va a atacar, siéntete libre de someterlo. Esperé su acuerdo antes de lanzar la pelota entre todos nosotros. El Wurmple emergió en un destello de luz, rodeado por mí, Loki y Xander. La luz se desvaneció y dejó en su lugar al pequeño insecto rosado, que se estiró con una ligera incomodidad, los ojos cerrados posiblemente por el dolor o la somnolencia. Le tomó un momento, pero el Wurmple abrió los ojos de golpe. Cuando lo hizo, inmediatamente siseó, su espalda y púas se elevaron en el aire amenazadoramente. Instantáneamente, Loki cerró sus mandíbulas alrededor de su cuello y lo hizo estallar en una lluvia de carne y sangre. Sacudió a la criatura muerta como un juguete, sin prestar atención a mis gritos contra ella. «Loki, detente», chillé, finalmente deteniéndolo. Escupió lo que quedaba del Wurmple, que estaba irreconocible y nunca parecía haber estado vivo. Me miró, con una amplia sonrisa en su rostro, pedazos de carne entre sus dientes. Estaba dividido entre regañarlo por matarlo y elogiarlo por actuar en defensa tan rápido. Opté por lo primero. «Mal, Loki», le grité. Dije someterlo, no matarlo. Me miró, gimió y se encogió de nuevo en sí mismo. No pude evitar suspirar. Me incliné y estiré la mano, rascándole la cabeza suavemente. «La próxima vez, no mates a uno, ¿de acuerdo?», dije suavemente. «Necesito otros Pokémon como tú y Xander, son un poco inútiles muertos». Xander graznó detrás de mí. Me di la vuelta para elogiarlo por estar tan atento, solo para detenerme en seco cuando me di cuenta de lo que estaba mirando. A nuestro alrededor, múltiples Wurmples se deslizaban por los troncos de los árboles, a lo largo de las ramas e incluso en la hierba que nos rodeaba.
Era nada menos que un ejército de ellos, y recordé vagamente la vaina de seda sobre mi cabeza. Habíamos entrado directamente en su nido sin siquiera saberlo. Todos nos miraron con sus ojillos amarillos y brillantes, y supe que si tratábamos de correr, quedaríamos atrapados en sus telarañas pegajosas. Si nos movíamos, seguramente estaríamos condenados. No pude evitar mirar a Loki. Si nunca hubieras matado a ese Wurmple, podríamos haber hablado para salir de esto.